Al doctor Ronald Evans, que es epidemiólogo de la Universidad Hispanoamericana, que ha hecho enormes aportes durante las últimas semanas a la discusión respecto al COVID-19. Doctor Evans, bienvenido a Noticia Monumental, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Y también, no sé si está conectado porque no lo veo en mi computadora, pero creo que sí, el doctor Taciano Lemos, que es el director del Hospital Calderón Guardia. Doctor, ¿usted está por ahí? Sí, señor, aquí estoy. Muchas gracias, un abrazo, saludos a todos. Gracias, doctor Lemos, por acompañarnos. Don Randall. El día de hoy. Sí. Nada más para ver si podemos mejorar el audio del doctor Evans, si se puede acercar un poquito más al dispositivo para que lo podamos escuchar mejor, nada más. Claro, gracias, doctor Evans. De hecho, que quería arrancar con el doctor Evans justamente esta tarde, doctor. Decía yo, y espero no haber sonado pedante, que era completamente lógico un aumento de este tipo, tomando en consideración que la tasa de R0 alcanza 1.97, es decir, que prácticamente cada persona infecta o contagia a casi 2 personas. Doctor, ¿a usted qué le parece el detalle del crecimiento y las medidas que se han anunciado, doctor Evans? Sí, ya había advertencias en este respecto, especialmente en el aumento de ese R0, de esa tasa de reproducción de la enfermedad, que se veía que estaba subiendo ya desde mediados de junio, ya había señales de alarma. Y lo que terminó pues de señalar la situación grave en la cual estábamos todo Costa Rica, fue cuando comenzaron a aparecer ya casos por encima de 200 diarios. Es decir, ya en ese momento ya nosotros sabíamos no solo que había transmisión comunitaria, sino que había una reproducción exponencial y que eso iba a llegar a cifras francamente alarmantes como las que tuvimos en el día de ayer. De tal manera que había avisos suficientes para lo que venía. Es decir, no fue de sorpresa, ya esto ya se veía que estaba funcionando así. Yo creo que desde hace aproximadamente un mes ya tenemos ya señales desde hace 3 o 4 semanas de que la cosa estaba empeorando y que iba a llegar a la situación actual, de tal forma que podemos decir que no es con sorpresa lo que nos vino el anuncio de ayer, sino que ya era algo que se podía esperar de acuerdo a la tendencia que tenía la pandemia en Costa Rica. Así, lamentablemente no fue ninguna sorpresa, doctor Arguedas, y yo no quiero minimizar, digamos, a la cantidad de gente que se contagia, pero realmente la enorme mayoría de personas contagiadas por COVID se cura gracias a su sistema inmunológico, es decir, gracias a sus propias defensas, pero hay una proporción que necesita la atención médica y una proporción que necesita una atención médica todavía más especializada y cuidada, y el enorme temor era que se nos juntaran todos en la capacidad instalada que tenemos. Y pareciera, doctora, con todo respeto, por supuesto, que este temor se está haciendo realidad. Doña Olga. Sí, Randall, efectivamente, este temor se está materializando de la misma manera como se ha materializado en una gran cantidad de países del mundo. La pandemia fue particularmente benévola con nuestro país en que tuvo una progresión inicial lenta, tuvo un número mínimo de pacientes hospitalizados durante sus primeras fases y un número mínimo de pacientes en unidades de cuidado intensivo y una mortalidad relativamente baja si la comparamos con el resto del mundo. Sin embargo, todo esto pareció funcionar bien mientras estuvimos en la fase de transmisión por conglomerados. Pero ya hoy tenemos una realidad diferente. La realidad es que estamos en la fase de transmisión comunitaria con un crecimiento exponencial de casos día tras día. Hemos calculado que un 5,7% de estos casos va a requerir hospitalización y de los que requieren hospitalización, un 26% requieren cuidado crítico. Esto es un desafío enorme para cualquier sistema hospitalario porque no hay nada más difícil en un hospital que gestionar de manera adecuada, con calidad, lo que es el cuidado crítico. A veces la gente lo ve de manera un poco irrelevante porque obviamente no tienen por qué saberlo, nunca han estado en el hospital y simplifican con que el cuidado crítico es cuántos respiradores tenemos, ¿verdad? Esa es una pregunta que no es una pregunta racional. ¿Por qué razón? Porque no depende de los ventiladores. Los ventiladores no se manejan solos. Los ventiladores necesitan médicos, necesitan terapistas respiratorios, necesitan enfermeras de cuidado crítico, necesitan
personas de aseo, necesitan vigilantes, necesitan una cama, necesitan tomacorrientes, necesitan tomas de aire, oxígeno, vacío, necesitan cohortes especiales de pacientes. Entonces, la logística en este crecimiento de camas que vamos a hacer, porque era definitivamente un escenario para el que debíamos estar preparados, es una logística muy compleja. Y indudablemente, de hecho, doctor Lemos, este crecimiento, porque la doctora nos lo da en términos porcentuales, 5,7% de las personas requerirá una hospitalización y de ese 5,7, un 26% requerirá cuidados críticos. En términos netos, que tiene que ver además con el espacio que tienen los hospitales nacionales, ¿de cuánta gente y de cuánta presión, particularmente para los centros médicos, estamos hablando, doctor Lemos? La presión va a ser importante caso efectivamente los números sigan en un crecimiento exponencial constante. Por eso surge la necesidad del Plan Nacional, que todo el país hemos trabajado como caja, para poder lograr abrir espacios para unidades de cuidados intensivos y otros, pero eso sí, manteniendo también las enfermedades que ameritan una unidad, pero que no son COVID. Sí va a haber un impacto importante si no logramos disminuir el ritmo de contagio. Doctor Arguedas, ahí me habló el doctor Evans, creo que fue el que me habló. Adelante, doctor. Perdón. Doctor, ¿fue usted el que me habló? Es que alguien me habló al fondo. No, en absoluto. Pensé que, discúlpeme, pensé que me estaba pidiendo la palabra. Antes de dar la palabra a usted, yo quería preguntarle a la doctora Arguedas si me lo puede dar en términos netos, doctora, que es un 5.7%, ¿cuánta gente es? Sí, vamos a ver, de acuerdo a las estimaciones que se habían hecho a través del CINPA, ¿verdad?, que es el organismo oficial para estimaciones, habíamos previsto, con un comportamiento de acatamiento parcial de medidas de la población, un pico máximo de una ocupación de 187 camas UCI entre los meses de agosto y septiembre. ¿Qué pasó? Lo que ha pasado en la última semana es que las proyecciones que teníamos se nos han adelantado en el tiempo. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente, y tenemos que decirlo, esto es un binomio. El 50% del trabajo lo ponemos nosotros como trabajadores de la salud y asumimos esa responsabilidad. Pero viera que no podemos asumir el 100%, porque el otro 50% lo ponen las personas, lo pone la comunidad que tiene que acatar las medidas de salud pública en una pandemia. Ningún país ha tenido los recursos suficientes para poder dar satisfacción a la demanda cuando la población no acata las medidas de salud pública. Sí, claro, pero ayer cuando el ministro de Salud decían, vean, esta proyección la teníamos para después del 13 de julio y ayer era 8 de julio, ayer era 8, 9, no me acuerdo, ya ni sabemos dónde estamos, ayer era 9 de julio. Ok, significa que se adelantaron. Doctor Evans, esto significa que hubo para usted, que sé que ha sostenido que desde hace ya varias semanas había transmisión comunitaria, digamos, un crecimiento muchísimo más marcado que el que incluso planteaban las autoridades en el peor escenario de un incumplimiento de medidas, doctor Evans. El problema de las estimaciones, de estos cálculos, de estos modelos, es que no son perfectos y se equivocan muy a menudo. A veces pecan por exceso y a veces pecan por déficit. Y por eso es que muchas veces nos sobrepasan las estimaciones. Afortunadamente, en este caso, digo yo no creo que no ha habido un abayazamiento de las cifras en el sentido de habernos superado totalmente. Yo creo que en un margen amplio eso era lo esperado de acuerdo a las cifras y a los datos que se estaban presentando ya desde junio. Porque ante una crisis como esta del COVID, uno tiene que estarse fijando diariamente de la data, de la estadística, es la que nos va a impulsar a tomar las medidas, porque pueden haber cambios bruscos en ambos sentidos, en el sentido de un aumento inusitado o también en un decrecimiento de las tasas y de los números. Por lo tanto,
la conducta tiene que ser fijada por la data. Eso inclusive lo acaba de decir la directora de la Oficina Panamericana de la Salud, que ese registro, esa información estadística es la que va a dictar las normas, es la que va a dictar las conductas a seguir. Y esas conductas a seguir deben ser muy estrictamente científicas, no deben estar amenazadas ni por razones políticas ni por razones económicas. En este caso nuestro debemos atender a la parte de la salud, a conservar la salud de las personas enfermas y evitar el número de muertes. Afortunadamente, como dijo la doctora, tenemos un aspecto positivo, que es que ya hemos adquirido cierta experiencia en esta etapa inicial de la pandemia, donde yo coincido con ella en que fue muy benévola para Costa Rica, fue quizá demasiado benévola comparado con otros países del área latinoamericana, pero también nos preparó. Ya tenemos un personal capacitado, un personal que tiene experiencia y que yo creo que ante esta subida, esta ola enorme de casos, vamos a estar mejor preparados que nunca para enfrentarla. Pero eso sí, si se toman de inmediato las medidas, porque como yo lo dije en una oportunidad anterior, yo creo que estas medidas debían haberse tomado desde el 1 de julio, porque una semana aquí es una semana importantísima. Una semana puede representar cientos de casos y decenas de muertes. En Europa lo podemos hablar de miles de muertes, como sucedió en la Gran Bretaña, como sucedió en Inglaterra. De tal manera que yo creo que hoy mismo las medidas que anuncie, que espero que sean las más rígidas, la de mayor cobertura nacional, sean aplicadas con todo el rigor posible, porque es la única forma de abatir esa curva ascendente. Tenemos que volver a abatir la curva. Ese debe ser nuestra meta. ¿Y cuáles son las medidas? Bueno, para mí las medidas ya las tomamos, ya las conocemos. No tenemos nada que inventar. Son medidas que están reconocidamente como eficaces, eficientes, que ya funcionaron una vez y que tienen que funcionar ahora. Pero también va a depender de la población, del acatamiento, del respeto, del apoyo, como lo tuvo en un principio, porque si hay algo que ver es que la conducta del costarricense en estos primeros meses de marzo, abril y mayo fue una conducta bastante adecuada. La perdimos ya a mediados de mayo, cuando comenzó la liberación, cuando comenzó el desconfinamiento, pero en este momento tienen que ser aplicadas con todo el rigor y la población tiene que responder como debe ser, porque esto es una crisis, y es una crisis que amenaza la vida de miles de costarricenses. No podemos descuidarnos. Así es, de hecho hay dos cosas que a mí me preocupan en lo particular. Uno es lo que decía el doctor Evans, por ejemplo, pero eso no es tema ni de doña Olga, ni del doctor Lemos, ni de don Ronald, pero no me voy a aguantar en decirlo. Yo sí esperaría que cuando haya un momento de casos como el de ayer, ya se hubiera tenido listo un protocolo para que ayer en la conferencia de prensa se dijera a partir de mañana o de la medianoche rigen estas medidas y no dar 24 horas más a que sigan creciendo los números y 24 horas más porque las medidas que empiecen hoy, que anuncien hoy empezarán a regir hasta el día de mañana. Y lo otro, que tampoco lo voy a hablar en el programa, pero creo que es un tema latente que tenemos olvidado, son las cárceles. Y no pasa por la cantidad, necesariamente solo por la cantidad de privados de libertad que se infecten. Pero, por ejemplo, en Alajuela hay 7 centros penales. Si ellos empiezan a infectarse de manera grave y la tasa de contagio en las cárceles es 6 veces más, ¿terminarán a dónde? En el hospital de Alajuela, y eso colapsa, digamos, el sistema de salud. Pero bueno, ese tema lo vamos a tocar la otra semana. Doctora Arguedas y doctor Lemos, voy a permitirme hacer algo que la tecnología me facilita, y es que voy a compartirles pantalla de la presentación del plan expansión para que todos podamos verlos, y ustedes se van intercambiando como no solo buenos colegas que son, necesito Canal 2, que me dejen compartir la pantalla, por favor. Necesito que me hagan host de la reunión para ir explicando cuál es este plan de crecimiento ante el reto enorme que tenemos en el país. Nada más, Emanuel, que está en controles, gracias, ahí vi que ya me compartió. Voy a compartirles, doctores, el plan expansión, que es justamente el que estamos registrando en este instante. ¿Ustedes lo pueden ver ahí, doctor Lemos y doctor Arguedas? Perfectamente. ¿Doctor Lemos? Doctor Lemos, su micrófono está... Sí, señor. Sí, señor, puedo. Muy amable, perdón.
Adelante, la primera fila es lo que hay hoy instalado. Su hospital, el Calderón Guardia, ¿qué tiene hoy y qué plantea aumentar, doctor Lemos? Bien, el día que se presentó el plan, nosotros teníamos 5 camas de unidad de cuidados intensivos exclusiva para COVID. Los restantes de las camas estaban trabajando para pacientes no COVID. Y teníamos camas moderado crítico, aproximadamente 10 camas. El día de hoy ya estamos incrementando ese número en ese exacto momento para llegar a sumar al sistema 24 camas de unidades de cuidados intensivos adicionales a la capacidad anterior, para lograr ahí 29 camas de cuidados intensivos en la Torre Sur, que es donde se encuentra el edificio de emergencia. Además, también ya estamos en ese exacto momento ya habilitando 15 camas de hospitalizaciones para caso moderado. Esa era la segunda etapa o segunda fase que teníamos, que tuvimos que adelantar de manera inmediata y que se encuentra a partir de las 3 de la tarde en total funcionamiento. Doctora, ahora bien. Sí, perdón, sí, doctor Lemos. No, discúlpeme, adelante. Tenemos la otra fase que podemos hablar posteriormente, que es ya el proceso de habilitación de la torre este del Hospital Calderón Guardia, también para la atención de cuidados intensivos, eso sí, de atención nacional, ¿verdad? Para poder concentrar los esfuerzos y llegaríamos a alcanzar 64 camas. En ese momento estamos en ese trabajo arduo de capacitación, de logística, que es todo un arsenal logístico que tenemos que trabajar como institución para que el 7º y el 6º piso de la Torre Este, que ahora vamos conocida como de unidad de cuidados intensivos, pueda estar en las próximas 2 semanas en pleno funcionamiento. En las próximas 2 semanas, ese dato es fundamental, doctor. Sí, les queremos lograr antes de 2 semanas, pero dada el tamaño de la logística, porque una unidad de cuidados intensivos o una cama de cuidados intensivos nos genera una cantidad de puntos estratégicos como insumos de oxígenos que estamos trabajando, los EPP, equipos de protección, capacitación de personal, ¿no, verdad? Unificación de los protocolos. Creemos que sí podemos lograr en las próximas 2 semanas o un poco antes. Doctora, las otras 2 columnas tienen que ver directamente con el Hospital San Juan de Dios y el Hospital México, que indudablemente junto con el Hospital de Niños y el Calderón Guardia son los más grandes de la región central del país. Ahí se prevé también un aumento en el corto plazo, 2 semanas, de esta cantidad de camas, doctora. Sí, efectivamente. De hecho, ya el día de hoy, el San Juan de Dios está habilitando la segunda fase, que es la fase de capacidad expandida, y se está preparando de manera muy estructurada para entrar en la fase 3 de capacidad extraordinaria. Igualmente, el Hospital México tiene un plan minuciosamente diseñado. Tenemos que decir que las primeras 2 fases de este plan, la fase 1, que significa el funcionamiento con las camas de cuidado crítico que ya tenemos, pero sectorizadas en camas COVID y camas no COVID, que es un punto muy importante, Randall, porque esta estrategia tiene el objetivo de que el paciente COVID reciba lo mejor que podamos darlo, pero que el paciente no COVID, aquella persona que tiene un infarto, que tiene un accidente vascular cerebral, que tiene un accidente de tránsito, pueda encontrar un nicho seguro dentro de una unidad de cuidado intensivo. Esto lo hemos logrado bien en esta primera fase de capacidad ordinaria. Sin embargo, estamos ya en el escenario donde nos toca expandir la capacidad para paciente COVID. Y pues las cifras, ustedes las ven en la diapositiva. En esta segunda fase estamos adicionando 43 camas UCI más a las 24 previas que teníamos en la primera fase y 57 camas moderadas más. Cuando ya entramos a lo que es capacidad extraordinaria, esta fase lo que quiere decir es que sitios
que no estaban originalmente previstos para ser unidades de cuidado crítico, las vamos a transformar en unidades de cuidado crítico. Y allí, tanto el Hospital San Juan de Dios como el Hospital México nos aportan un número de 28 camas UCI y 15 camas moderadas entre los dos, pero quizás la joya de la corona, diría yo, el elemento más providencial que tenemos, ¿verdad? A mí esto me hace creer muchísimo en Dios, porque es la bendición de tener esta torre este del Hospital Calderón Guardia, que es una edificación en óptimas condiciones para brindar cuidado crítico, que tiene 7 pisos, que está prácticamente lista para ser ocupada, pero que también de manera cauta y responsable tenemos que decir que en este momento va a entrar en una primera etapa en que se habilitan 64 camas. ¿Por qué razón? Porque no es solo el espacio, tenemos que garantizar el equipamiento, el recurso humano, la logística, la coordinación y los equipos de protección personal para el personal de salud. Entonces, viéndolo de manera responsable, esto es lo que tenemos pues ya listo, preparado, por si esto siguiera avanzando al ritmo que va, poder dar una respuesta de manera oportuna. Claro, de hecho nos queda un minuto nada más, pero se lo quería pedir con las dispensas de doña Olga y don Tassiano al doctor Evans, para que me diga por favor qué le parece esto, porque entiendo el esfuerzo enorme que están haciendo y la complejidad que están haciendo, y a mí lo que me da miedo es que no alcance, doctor Evans. ¿A usted qué le parece? Bueno, hasta el momento la planificación parece excelente y parece suficiente para los próximos días. Ahora, eso va a depender de la evolución de la pandemia, de la curva. Si no la controlamos y salta desorbitadamente a cifras incalculables, pues yo creo que sí va a haber un colapso, una sobresaturación hospital que nadie quiere, que nadie desea y que esperamos, como dijo la doctora, en Dios que no ocurra. Pero eso vamos a tener que esperar, vamos a tener que estar atentos a la evolución de la pandemia, a cómo el virus crece o cómo nosotros podemos detener ese crecimiento. Va a depender en parte de la población, de la gente, de que realmente acepte, acate estas medidas que van a ser dichas dentro de pocos minutos, precisamente. Sí, de hecho ya casi. Doctor Evans, muchas gracias. Doctora Arguedas, muchas gracias. Doctor Lemos, muchas gracias por habernos acompañado. Y Febe, bueno, ahí está explicado. Voy a dejar de compartir pantalla, siempre se me olvidan en las reuniones. Gracias. Febe, ahí estaba la explicación del doctor Lemos, de la doctora Arguedas y la valoración del doctor